Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Aula Media. Mi nombre es Jorge Benavides y este objeto de aprendizaje lleva por título La cultura peruana. Entonces, empecemos. Desde que el hombre peruano pobló el territorio, empezó a dar muestras de su actividad cultural. Por eso, las características de la cultura están en función de la evolución histórica, desde la cultura incipiente de los primeros pobladores a la formación de culturas regionales y a la alta cultura inca. Objetivo. Los resultados que obtendremos al final de este video serán: conocer las características de la cultura peruana en su evolución histórica. Contenido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen numerosas razas, lenguas, religiones, gastronomías y folclores en el Perú? Para responder a esta interrogante, este es el contenido para la presente clase. ¿Qué entendemos por la cultura peruana? ¿Y cuáles son las características de la cultura peruana? ¿Qué entendemos por cultura peruana? Es el conjunto de todas aquellas creaciones y realizaciones que el habitante del territorio, en todas las épocas, ha efectuado mediante su esfuerzo y trabajo. Esta labor no ha sido fácil, dada la diversidad geográfica del país, que presenta diferentes pisos altitudinales, climas distintos, abundancia de recursos en algunas zonas y completa escasez en otras. En todas ellas, el hombre peruano ha dejado las huellas de su lucha y los signos de su creación y realización cultural. ¿Qué características tiene el estudio de la cultura peruana? En función a la línea de evolución histórica, analizaremos las principales características del habitante peruano. Primero, la cultura peruana es el producto del esfuerzo del hombre por establecerse en el territorio. Segundo, los primeros signos de cultura peruana están dados por los caracteres de una cultura incipiente, común a los grupos humanos que de manera errante discurrieron por el territorio. Tercero, las manifestaciones culturales que se dan con las culturas horizontales, como Chavín, e intermedias, como Mochica y Paracas, muestran una unificación de los elementos en las primeras y una diversificación en las segundas. Cuarto, durante el periodo inca se produce una labor de sistematización, unificación y adaptación de los elementos culturales anteriores, los pre-incas, para lograr la estructuración de una alta cultura con su expresión de organización política, social, económica, religiosa y artística. Quinto, con los españoles se introducen los rasgos de la cultura occidental y europea,
economía, lengua, religión, arte, educación, etc., que son los primeros momentos de la conquista. Chocan con los elementos aborígenes. Sexto, al afianzarse el sistema colonial se produce un mestizaje cultural, esto es, los elementos en base a un proceso transculturativo se fusionan para otorgar un resultado que participa tanto de lo español como de lo aborigen. 7. O séptimo, al producirse la emancipación, los elementos de la cultura colonial no se desterraron, sino que siguieron perviviendo aún más entrados en los tiempos republicanos. Octavo, la cultura actual tiene básicamente tres enlaces estructurales: la aborigen, inca, la colonial, mestiza, y la occidental, euro-norteamericana. En estos últimos tiempos también se nota la presencia de rasgos culturales de orden asiático, como China y Japón. Actividad. Con la ayuda de un navegador web averigua por qué Caral es considerada la cultura más antigua del Perú y de América. En resumen, la cultura peruana está representada por el conjunto de creaciones y realizaciones que el hombre ha efectuado en el territorio a través de sus distintas épocas. Por eso, las características de la cultura peruana están en función de la evolución histórica, desde la cultura incipiente en los primeros pobladores a la formación de culturas regionales y a la alta cultura inca. Evaluación. ¿Cuál de las siguientes oraciones es falsa? A. La cultura peruana es el conjunto de creaciones y realizaciones a través de distintas épocas. B. Al consolidarse en la época colonial se produce el mestizaje cultural. C. La cultura actual está formada por rasgos mestizos, euro-norteamericanos y rasgos de orden asiático. Si ya tienes tu respuesta, comparémosla. La respuesta es la alternativa C. Es falsa e incompleta, ya que la cultura peruana, además de los rasgos nombrados en la alternativa C, también se conservan rasgos de la cultura aborigen, la cultura inca.